Hay guerras que se libran con ejércitos, y hay otras que se pelean en silencio, en tratados, en tribunales y en mercados. No hay explosiones, pero sí consecuencias profundas. La guerra del maíz es una de ellas. Y en el centro de esa disputa está una pregunta que toca historia, economía y soberanía al mismo tiempo. ¿Puede México defender su producción, su cultura alimentaria y su autonomía frente al poder agrícola de Estados Unidos? Para entender la dimensión de este conflicto hay que empezar por algo que va más allá de cifras. El maíz no es solo un cultivo en México, es identidad. Desde tiempos prehispánicos ha sido la base de la alimentación, el eje de sistemas agrícolas tradicionales y un símbolo cultural profundamente arraigado. Sin embargo, en el mundo moderno, el maíz también es una mercancía global, sujeta a reglas de mercado, subsidios y acuerdos comerciales. Y es ahí donde comienza la tensión. Durante décadas, Estados Unidos ha construido una de las industrias agrícolas más productivas del planeta. Su capacidad para producir maíz a gran escala, con altos niveles de mecanización y apoyo gubernamental, le permite exportar a precios competitivos. Los subsidios agrícolas, los avances tecnológicos y la infraestructura han consolidado a sus productores como actores dominantes en el mercado internacional. Para México, esto ha significado acceso a maíz barato, especialmente para uso industrial y pecuario, pero también ha generado una dependencia que hoy está en el centro del debate. El punto de quiebre se intensificó con acuerdos comerciales como el TEMEC, que consolidó la integración económica entre ambos países. Bajo este esquema, el comercio de maíz creció de manera significativa. México se convirtió en uno de los principales importadores de maíz estadounidense, mientras que su producción nacional enfrentó retos para competir en precio. Esto no significa que México dejó de producir maíz. De hecho, sigue siendo uno de los principales productores del mundo, pero la estructura del mercado cambió. Aquí aparece una distinción clave. No todo el maíz es igual. México produce principalmente maíz blanco, utilizado para consumo humano, mientras que importa grandes cantidades de maíz amarillo, destinado a la industria y la alimentación animal. Esta diferencia ha permitido cierta coexistencia, pero no elimina la dependencia. Y cuando se habla de soberanía alimentaria, esa dependencia se vuelve un tema central. El conflicto más reciente gira en torno a decisiones regulatorias relacionadas con el uso de maíz genéticamente modificado. México ha planteado restricciones a la importación de ciertos tipos de maíz transgénico, especialmente para consumo humano, argumentando preocupaciones de salud, medio ambiente y preservación de variedades nativas. Estados Unidos, por su parte, ha cuestionado estas medidas, señalando que pueden violar compromisos comerciales y afectar a sus productores. El tema escaló hasta mecanismos de resolución dentro del TEMEC, mostrando que no se trata solo de una diferencia técnica, sino de una disputa con implicaciones económicas y políticas. Entonces, la pregunta se vuelve más compleja. ¿Puede México ganar esta guerra? Pero antes de responder, hay que definir qué significa ganar, porque no se trata únicamente de cerrar importaciones o imponer restricciones. Ganar podría significar fortalecer la producción nacional, reducir la dependencia externa y proteger la diversidad genética del maíz. Pero también podría implicar mantener acceso a insumos necesarios para la industria sin generar desabasto o aumento de precios. Uno de los mayores desafíos para México es la productividad. Aunque cuenta con una larga tradición agrícola, muchos de sus productores operan en condiciones que limitan su competitividad. Pequeñas parcelas, acceso limitado a tecnología, financiamiento insuficiente y vulnerabilidad climática son factores que afectan la producción. En contraste, los agricultores estadounidenses operan con economías de escala, acceso a tecnología avanzada y sistemas de apoyo que reducen riesgos. Esta diferencia estructural hace que competir directamente en precios sea complicado. Sin embargo, la ventaja de México no está necesariamente en competir bajo las mismas reglas. Su fortaleza puede estar en diferenciar su producción. El maíz nativo, la diversidad de variedades y los sistemas tradicionales pueden posicionarse en mercados que valoran la calidad, la sostenibilidad y la identidad cultural. Esto no sustituye la necesidad de producción a gran escala, pero abre un espacio donde el país puede tener ventaja. Al mismo tiempo, existe la posibilidad de fortalecer la producción nacional de maíz amarillo. Esto implicaría inversiones en tecnología, infraestructura y capacitación. No es un cambio inmediato, pero podría reducir la dependencia a mediano plazo. La pregunta es si el país está dispuesto a destinar los recursos necesarios y mantener una política consistente en el tiempo. El tema también tiene una dimensión industrial. El maíz no solo se consume directamente, es la base de múltiples productos, desde alimentos procesados hasta biocombustibles. La industria depende de un suministro constante y competitivo. Cualquier cambio en la política comercial puede tener efectos en precios, en la cadena de valor y en la competitividad de sectores enteros. Por eso, las decisiones no pueden tomarse de forma aislada. Además, hay un factor geopolítico.
La relación entre México y Estados Unidos es una de las más importantes del mundo, no solo por comercio, sino por integración económica, seguridad y cooperación. La guerra del maíz es un elemento dentro de una relación mucho más amplia. Escalar el conflicto puede tener repercusiones en otros ámbitos, mientras que una negociación inteligente puede abrir espacios de cooperación. También es importante considerar el impacto social. Millones de personas en México dependen del maíz, ya sea como productores o consumidores. Cualquier cambio en precios o en políticas puede afectar directamente su vida diaria. La seguridad alimentaria no es un concepto abstracto, es la capacidad de garantizar acceso a alimentos básicos a precios accesibles. Y en un país donde el maíz es central, este tema es especialmente sensible. La discusión sobre los transgénicos añade otra capa. Para algunos, representan una herramienta para aumentar la productividad y enfrentar retos como el cambio climático. Para otros, implican riesgos para la biodiversidad y la salud. México, como centro de origen del maíz, tiene una responsabilidad particular en la preservación de sus variedades. Esto convierte la discusión en algo más que económico, es también ambiental y cultural. En este contexto, ganar la guerra del maíz no significa derrotar a Estados Unidos en términos tradicionales. Significa construir una estrategia que equilibre múltiples objetivos, reducir dependencias sin generar desabasto, proteger la biodiversidad sin frenar la innovación, fortalecer a los productores sin perder competitividad, y mantener una relación comercial estable sin renunciar a intereses propios. Para lograrlo, México necesita una visión integral. No basta con medidas aisladas. Se requiere inversión en el campo, acceso a tecnología, apoyo a pequeños productores, desarrollo de infraestructura y políticas que conecten la producción con el mercado. También se necesita claridad en la regulación, para evitar incertidumbre que pueda afectar tanto a productores como a inversionistas. El tiempo es un factor clave. Los cambios en agricultura no ocurren de un día para otro. Requieren ciclos, adaptación y aprendizaje. Pero también es cierto que las decisiones que se tomen hoy definirán la capacidad del país en el futuro. La dependencia no se construyó en un año, y tampoco se reducirá en uno. Al final, la guerra del maíz es un reflejo de algo más grande. Es el choque entre un modelo global basado en eficiencia y escala, y una visión que busca equilibrio, identidad y soberanía. No hay una solución simple, pero sí hay una certeza. México tiene la capacidad de redefinir su relación con este cultivo, siempre y cuando logre alinear sus políticas, sus recursos y su visión de largo plazo. Porque en esta guerra silenciosa, el objetivo no es ganar una batalla puntual, sino asegurar que el maíz siga siendo lo que siempre ha sido para México, no solo un producto, sino una base de su identidad y su futuro.